Vale, eskerrik asko, etortxagatik. Sin más, os dejo en la mano de dos personas muy interesantes que nos van a dar una visión sobre este tema. Por un lado está Luis Silgo, que ha venido de Valencia. Luis lleva años estudiando un poco la arqueología, la historia, fue discípulo de Domingo Fletcher, el director del Museo de Valencia durante 30 años, porque no le dejaron ser profesor en la universidad en el franquismo. Y es el reflejo de la gente que ha estudiado un poco el íbero. Y para interpretar el íbero, pues han estudiado euskera en Valencia, llevan toda la vida estudiando euskera y es una persona muy interesante. Ha estudiado el grafito Ata de la muralla expresamente, tiene también 2 informes hechos sobre los grafitos encontrados por Lurmen muy importantes. Y Josécho Mendía es un miembro el más activo, tenemos el honor de tenerle en Iruña Velella Martzan, es el que se encarga un poco de hacer las visitas guiadas, que si no habéis estado, es fundamental para conocer este tema, estar en una de esas visitas que se hacen una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Este domingo va a haber visita guiada a las 11 en el yacimiento, porque ver in situ las burradas que están haciendo y cómo excavaba Lurmen, todo con cuidado, y estos con la excavadora, pues lo hice todo. O sea, no hay que saber de arqueología para darse cuenta de que aquí hay dos cosas enfrentadas muy graves, ¿no? La destrucción, que Luis comentaba que él no conoce nada parecido ni en España ni en Europa y no sabe si en el mundo. En 40 años de experiencia profesional. En 40 años de experiencia profesional de arqueología no he tenido noticia de ninguna excavación con excavadora. Ese es el resumen. Ni en España ni en el extranjero. Creíamos que aquí éramos los mejores en muchas cosas. En arqueología somos los mejores destruyendo. Sin más, aurrera, Silgo. Bueno, Andre Jaunak, señoras y señoras, Arratsalde-on, buenas tardes. Patxi me pidió que cooperase en esta charla con información sobre las inscripciones de la muralla de Iruña Velella. Lo que pasa es que ya había hablado sobre el tema en el Congreso de Durango, por diferido. Entonces no tenía nada nuevo que aportar. Y por ello he escogido hacer mejor un análisis global que englobe el porqué de estas destrucciones y aporte alguna solución viable a lo que está ocurriendo. Es necesario, puesto que en la sucesión del acontecer humano todas las consecuencias proceden de unos antecedentes, vamos a repasar muy brevemente la cronología de lo que ha supuesto Iruña Velella. Bien, esta cronología empieza en 1994, cuando comienzan las excavaciones de Lurmen. Entre 2005 y 2006 se realizan los hallazgos excepcionales. En 2008 se forma la comisión oficial para dictaminar sobre la veracidad de los hallazgos excepcionales y el 16 de enero de 2009 se publican los informes de la comisión. A continuación, una serie de personas bien pensantes, todos ellos particulares, sin ninguna subvención oficial, se dedicaron a estudiar estos informes y elaboraron unos contrainformes de tal contenido y de tal contundencia argumental que hicieron dudar a la jueza, que ordenó, esta vez sí, una prueba pericial mediante un método argeométrico. Este fue el análisis de las inscripciones por microscopio electrónico de barrido, realizado por Navarro Gascón, que se publica en el 2014, y a continuación viene la sentencia. Y vamos a analizar una palabra muy castellana que tiene que ver con Iruña Velella, y es la palabra ostracismo. Y esta palabra ostracismo viene de ostraca, que es el plural de ostracón, y ostracón en griego es la pieza cerámica sobre la que se ha escrito. Y el ostracismo se llama así, el exilio de un miembro de la comunidad se llama así porque los miembros de la Asamblea de los Ciudadanos en Atenas votaba el exilio de una persona
escribiendo su voto en un trozo de cerámica. Así pues, hasta en la cultísima y opulenta Atenas era costumbre escribir sobre cerámica. Digo esto por los grafitos que están apareciendo César y Nerón, que no tienen por qué ser falsos a priori. Y uno se pregunta por qué estos letreros tienen que ser falsos. ¿Se ha realizado alguna prueba arqueométrica? ¿Se ha estudiado la pátina? ¿Se han consultado bases de datos? ¿Se ha analizado el material? No, en absoluto. No se ha hecho nada de esto. La nota del gobierno vasco, con saña, declara prejuicio de falsedad de estas piezas y se explaya en lo malo que es la falsificación de piezas. ¿Y por qué son falsos? Porque han aparecido en un cajón del Urmen si ni siquiera sus autores los conocían, puesto que si los conocían los hubieran publicado. En fin, así es como están las cosas. Yo espero que César y Nerón sean objeto de análisis arqueométricos y ellos nos digan la veracidad o supuesta falsedad de los mismos. Bien, los contenidos de los grafitos en euskera sobre cerámica se pueden agrupar en dos clases, los de contenido religioso y los que parecen ejercicios escolares. Haciendo un inciso, me gustaría comentar el nombre Jesús, escrito con SH, y que fue una de las pruebas presentadas para demostrar la falsificación de las piezas. Yo pregunté a una autoridad mundial en hebreo, el doctor Collado, autor de un completísimo diccionario sobre esta lengua, por Jesús con SH, y me dijo que esa grafía era inaceptable. Sencillamente ahí no se decía Jesús. Más tarde me he enterado que Yeshua con SH es el nombre de Jesús en arameo, la lengua que hablaba Jesús y que se hablaba en Palestina en tiempos de Jesús, y en el Talmud judío de Babilonia. Pero incluso no hacía falta esta prueba, pues Idoia Filloy había mostrado cómo en inscripciones romanas aparece tanto Jesús como Jesús con SH. Por tanto, era algo incluso una eminencia mundial en hebraística desconocía que la grafía Jesús con SH fuera la auténtica y la original. Mucho tendrían que saber un falsificador para haber hecho esto, que no se trata de una falsificación. Por solo poner un ejemplo más, tenemos el célebre adagio, el hombre propone y Dios dispone, considerado sin excepción de ninguna clase, creación de Tomás de Kempis en el siglo XIV. Cohen, Van den Dries y otros demostraron que ya era antiguo y popular en el siglo XI. Por tanto, su aparición en Berella no constituía una prueba de falsedad, sino de autenticidad. Y no quiero seguir aportando más pruebas de errores, de descuidos, de inadvertencias por parte de los informes de la Comisión Oficial. Porque así fueron los informes arqueológicos y epigráficos de la Comisión Oficial, llenos de errores, maledicencias y mala voluntad. Y no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el principio de la opinión que llamaremos falsaria, pues esta se origina en la mente de José Balacarra, cuyo particular método de estudiar euskera ha hundido a la filología vasca en el descrédito y el ridículo. Este señor, pues, por lo visto desconfiando ya, por contrarios a sus métodos, de los grafitos, leyó Denok en una inscripción donde ponía Denos, y considerando Denok una formación reciente, decidió, así de repente y sin más, que los hallazgos excepcionales eran todos una falsedad. Y así, valiéndose de su influencia en la Universidad del País Vasco, sembró la semilla de la duda y logró la formación de una comisión que estuvo compuesta exclusivamente de allegados de la Universidad del País Vasco, colegas suyos y otros afines. El resultado era previsible. Y este resultado explica la situación posterior de la Universidad del País Vasco, nada menos que en el Departamento de Filología Vasca, que declara no euskera a la mano de Irulegui, por no ajustarse a lo que José Balacarra quiere o más bien impone.
y ya no voy a continuar con este tema de la particular actuación de determinadas personas. Lo vamos a dejar y seguimos. Bien, afortunadamente un puñado de personas bien pensantes realizó un gigantesco esfuerzo, sin ayuda oficial alguna, para reconocer lo que debía estar claro desde el principio. Los hallazgos excepcionales no solo eran auténticos, sino un acervo precioso para conocer la historia del euskera, de la sociedad romana en Euskadi, del cristianismo en la antigüedad y un legado cultural inalienable para Euskadi y para la humanidad entera. Tan contundentes fueron los informes de Sos Iruña Velella y Euskararen Jatorria que hicieron dudar al juez en este caso, y se decidió a practicar una prueba que había de ser definitiva, el microscopio de barrido electrónico. Las conclusiones del análisis por microscopio electrónico realizados por Navarro Gascón fueron que las piezas presentaban, casi todas ellas, con una excepción que no tenía epígrafe, anomalías que, naturalmente, invalidaban su autenticidad. La jueza, en consecuencia, emitió un veredicto desfavorable a la autenticidad de las piezas y condenatoria contra un inocente, Eliseo Gil. Pero el informe Navarro era una engañifa, estaba manipulado y era sesgado. En 2 ocasiones al menos, Navarro había dejado constancia que en la pasta gris que rellenaban los surcos de las letras existían metales antiguos y, por tanto, eran las herramientas a que pertenecían esos metales antiguos las que habían realizado las incisiones. Para no desprestigiar a sus colegas y favorecer la hipótesis de la falsedad, Navarro imaginó que esa pasta gris había sido introducida en los surcos deliberadamente, lo cual es el colmo del disparate. Esa pasta gris está formada por fosfatados y carbonatados que se han formado en el curso de los siglos al estar las piezas arqueológicas enterradas, y son el resultado de la interactuación química entre la materia arqueológica y el medio en que se encuentran una vez enterradas. Esta pasta gris ni es posible fabricarla por medios humanos, ni es posible adherirla a unos surcos, si no es con un potente pegamento que, claro está, Navarro no pudo documentar por el simple hecho de que no existía. Bien, además de esto, Joseba Liceaga ha realizado un estudio sobre el método de Navarro Gascón y ha advertido graves errores metodológicos en su informe. Es un artículo muy interesante, está en inglés, se puede traducir con un traductor automático y esperemos disponer de un resumen en un plazo medio. El estudio de Liceaga es interesantísimo y viene a corroborar lo que ya acabo de decir. Son dos puntos de vista complementarios. Por un lado, el desliz de Navarro Gascón al decir que había metales antiguos en los surcos de las letras, y por otra parte los errores metodológicos que tuvo ese informe. Bien, entramos en las excavadoras. Tras la resolución judicial había una gran expectativa sobre lo que harían los nuevos dueños del yacimiento. Recuerdo que uno de los arqueólogos del Urmen me dijo que si salía un nuevo grafito, Núñez lo destruiría. Yo no podía creer tal bajeza moral y científica. Nadie esperaba lo que pasó, y fue que, con una brutalidad inesperada, Núñez decidió pura y simplemente arrasar el periodo de los siglos III y IV, empleando excavadoras que, efectivamente, destruyeron los depósitos de esa época. Acto brutal, sin precedentes en la historia de las excavaciones arqueológicas científicas. Como se explica en teología, el pecado repetido se convierte en pecado habitual. Así, el pecado original de Núñez se ha convertido en práctica no de excavación, sino de destrucción en el tiempo posterior, causando daños irreparables en el yacimiento.
Sin embargo, para pesar de los actuales excavadores de Velella, nuevas pruebas se han ido acumulando. Nos referimos a la aparición en la muralla de Velella de los grafitos cristianos, el crucificado junto a la inscripción Ata y un segundo Ata hallado con posterioridad. La página siguiente. Para abajo. Sigue. Ahí tenemos la situación del crucificado con Ata, sigue abajo, y vamos a ver las fotos hechas por Iruña Marchán que muestran que el Ata existe efectivamente, digan lo que digan los técnicos del Museo Arqueológico de Álava. Ahí tenemos una foto, no está mojada, se ve el crucifijo, se ve la primera A, casi toda la T y la segunda A. Sigue, más para abajo. Y ahí está ya la foto de Iruña Marchán, donde se lee Ata con toda claridad. Ata, ya explicaremos después cómo debe ser entendido este Ata. Sigue, para abajo. Otra foto de Iruña Marchán, para abajo. Otra foto. Sigue. Más grafitos, pero que no están demasiado borrados para ser bien presos. Ahí lo que se ve es el Ata. No está mojado, pero se puede percibir perfectamente los dos brazos de la T, que es lo que a los técnicos del Museo Arqueológico de Vitoria pues no les cuadraba. No veían esta T y ellos leían Aya y en fin. No puede considerarse que sea una opinión definitiva de estos señores. Para abajo. En una visita que hice con Larrañaga y Juan Martínez Lespuru, para abajo, pudimos observar nuevas inscripciones, entre ellos un segundo Ata. Está situado en el cubo de la muralla que pueden ver en esta imagen. Este es el cubo de la muralla, a la derecha está el crucificado y Ata, y en uno de los sillares se puede apreciar una multitud de inscripciones. Para abajo. Para abajo. Bien, esta es una inscripción dudosa, no se sabe bien cómo leerla. Está situada en un sillar con varias otras inscripciones. Esta es la inscripción superior. Puede ser Queo o Quejo, no sabemos. Y tampoco tengo seguridad de que sea antigua. Para abajo. Más abajo. Aquí tenemos el segundo Ata. Creo que se puede apreciar bien en la fotografía y aparece con un ancla que es un símbolo cristiano. Bien, pues viene a reforzar lo que ya decíamos sobre que en Iruña Velella, en la antigua Velella, había una cristiandad notable, importante, porque nada menos que el crucifijo se ponía en la salida de la ciudad, por donde habían de transitar todos los que entraban y salían de la ciudad. Por tanto, es equivalente de una inscripción pública. Era una ciudad cristiana, si no todos sus habitantes, al menos la parte más importante y significativa de los mismos. Y el hecho de que aparecer Ata y reforzado por este segundo Ata, padre, viene a decir que la gente no solamente hablaba un euskera antiguo,
sino que lo escribía y lo escribía para que se leyese. Por tanto, existía una cultura de lo que se llama literaci, de lectoescritura, que se aplicaba al euskera. Esto no tiene vuelta de hoja. En Melilla se escribía, se hablaba y se leía en euskera antiguo. Bien. Ata aparece 2 veces en los grafitos cerámicos entrecomillado como el nombre de Yahvé, siguiendo una antigua costumbre judía de caracterizar así el nombre de Dios. Así, el Ata de la muralla no es un simple nombre común, sino el nombre del Dios Padre en la creencia cristiana de la Trinidad. Las inscripciones de la muralla, varias en su mensaje, confirman que existía un potente cristianismo en Melilla en los siglos III y IV, que se expresaba en lengua vernácula y que esa lengua, el euskera antiguo, se escribía normalmente y por consiguiente empleado también en inscripciones públicas como son las de la muralla, que era leído y comprendido por muchos. Bien, ante esta situación, ¿cómo debemos actuar para salvar este patrimonio tan importante y significativo? En primer lugar, hay que organizarse, afiliarse a las organizaciones hoy existentes que defienden Iruña Vileña y denunciar ante la justicia las destrucciones efectuadas. Bien, voy a decir algo. Voy a decir que para mí todos los jueces de Euskadi son personas honestísimas y honradísimas. Sin embargo, la presión social es de tal nivel, es tan abrumadora, que puede que, o bien convencidos ellos mismos, o bien por flaqueza, un juez ante el que se denuncie estas destrucciones no cumpla con su deber. Bien, pues ante esto hay que recurrir a instancias superiores como son el Tribunal Supremo y, si aún esto no resulta eficaz, recurrir a las instituciones europeas. Pero lo primero es organizarse y cotizar para lo que inmediatamente vamos a decir. Propongo en efecto, ya que el informe Navarro tenía un vicio de origen, que se efectúe otro análisis de microscopio de barrido electrónico pagado por los militantes. Se solicitan las piezas al Museo de Vitoria y se pide el análisis en un laboratorio extranjero, lejos de las mafias académicas que infectan la cultura española. Si el museo se niega a entregar las piezas, entonces poner de relieve por cualquier medio, y ahora las redes son el medio privilegiado de comunicación, esta actitud sospechosa y, por supuesto, acudir ante los tribunales, pues el patrimonio es propiedad del común de la ciudadanía. El nuevo análisis acabará con las dudas, corroborando lo que el informe Navarro se atrevía a aportar en 2 pasajes. Se acabarán las dudas porque se pondrá de manifiesto la existencia de metales antiguos en los surcos de las letras, evidenciando así su autenticidad. Y esto, junto a las conclusiones de los informes ya aportados por la defensa anteriormente, es suficiente para autentificar las piezas de los hallazgos excepcionales. Y las piezas de los hallazgos excepcionales están relacionados con las destrucciones, puesto que si se declaran auténticas, cesarán las destrucciones. Pero denunciar las destrucciones es también hacer un favor a la autentificación de las piezas, ya que si se para y se continúa excavando, tienen que aparecer nuevos indicios que corroboren lo que estamos defendiendo hoy aquí. Por último, no es posible restituir lo ya destruido, pero una acción contundente y perseverante logrará salvar lo que resta y recuperar para su estudio lo ya publicado y guardado en el Museo Arqueológico de Álava. No sabemos en qué condiciones. El triunfo es posible y es necesario. Necesario para la ciencia, necesario para Euskal Herria, necesario, en fin, como herencia cultural para toda la humanidad. Y con esto he acabado. Muchas gracias. Galderaik edo baldin badau Luisentzat, 6 preguntas para Luis.
Esta es la situación que tenemos en Iruña Velella. Ante estas destrucciones, el 2023-2024 hicimos una visita guiada especial para que la gente fuese consciente de lo que estaba pasando. Y invitamos a esa visita pues, a los agentes culturales del país, como puede ser la Universidad del País Vasco, Aranzadi, Eusko Ikaskuntza y demás entidades de las cuales todavía a día de hoy estamos esperando respuesta. No aparecía absolutamente nadie. También invitamos a esa visita a los distintos medios de comunicación del país y tampoco apareció ninguno ni nos contestaron. Esa es la situación en la que estamos. Y eso es lo que, si queréis verlo in situ, pues se aprecia igual mucho mejor allí y este domingo tenéis la oportunidad de verlos ahí a las 11 de la mañana. Orain, galderak, interbentzioak, nahi duzuena, si alguien quiere intervenir, dar ideas. Lo que ha dicho Silgo, que hay que ir contra los jueces que van contra su trabajo. No contra, sino a favor de la... A favor, sí. Luis, dices que el informe Navarro tiene esas carencias que has comentado. Pregunta, un tema juzgado con un informe ya juzgado, se puede, bueno, no sé si el proceso judicial está abierto en el recurso, ¿sería un punto para recurrir o se podría hacer algo con eso? Pregunto, ¿eh? Es que no soy abogado, entonces no te puedo decir. No te puedo decir. Desde luego, el informe de Navarro hay que desecharlo por incompatible con los hechos. Por incompatible con los hechos y... Acerca un poco más al micro. Y no soy abogado y no te puedo decir si se puede presentar de nuevo ante un tribunal. Yo desde luego lo intentaría, visto esto y lo de Liceaga. Sí, bueno, yo lo único que quería, ¿hay alguna idea de cuál es la idea de la Diputación de cara a lo que es el Iruña Velella? ¿Se sabe algo un poco a largo plazo? ¿Cuál es la idea? ¿Van sacando cosas? Porque en realidad excavar no están excavando. Llevan tanto tiempo, podrían excavar de una forma totalmente profesional, pero tampoco lo están haciendo. No sé, ¿hay alguna idea de qué es lo que pretenden? ¿Hacer un parque temático o algo? No sé. ¿Se sabe algo? Bueno, están contándonos la versión romana. 4 estructuras, decir que la época romana quitan todo el bagaje cultural, los escritos, cómo vivían, qué pensaban, cómo hablaban y de paso destruir. Por ejemplo, la destrucción del lateral de la muralla ni siquiera es poner en valor una muralla. O sea, eso ha sido pura destrucción. El Bidegorri, pues es pura destrucción. O sea, eso es pura destrucción. A una estructura así han puesto la muralla más alta, más cemento, se ve de más lejos que antes. Sí, lo que han hecho es una especie de obra de chalet, de muro de chalet en zigzag en la muralla, pues recreciendo lo que antes estaba consolidado unos 50 centímetros, pues se ve más muralla y que hemos hecho algo, pero poco más. En el interior de la muralla que veíamos antes, otro tanto, pero pues es dejar estructuras al aire para que el turista que llega vea algo, sin más. Es pues lo mismo el bombo que le han dado al circo cuando no se ha excavado para saber si es realmente un circo o no es un circo, pero ya nos han vendido que ya han encontrado el circo. O sea. Bueno, hay dudas de que sea un circo, ¿no? Juan Martín, ¿comentabas algo o si quieres comentar? No, yo ponía en duda lo del circo, sobre todo porque está en Cuesta, ¿no? Y decía, pues, cómo iba a ser cómo se iban a hacer las carreras de cuadrigas en Cuesta. Pero bueno, no creo que esa sea la mayor dificultad para que eso sea un circo. Bueno, lo que ha dicho Silgo es muy importante. Él no conoce en el mundo de la arqueología
una intervención durante 15 años con la excavadora que no se haya parado. En Navarra tenemos, no sé si sabéis, que hace el año pasado fue, creo, le quitaron el permiso a la Universidad de Navarra en una excavación porque habían utilizado inadecuadamente la excavadora. Y eso que habían removido 4 metros, bueno, poco, o sea, pero se habían pasado. No era lo que... Sabéis que solo se permite la tierra de arriba, de remoción, que llaman, que son 40-50 centímetros, porque se supone que se ha pasado el arao, pues durante muchos años, pues eso ya, ese estrato está roto. Pero ya habéis visto ahí en la puerta lateral 4 metros de profundidad. En lo que llaman Macelum, 1,5 metros, 2 metros. En la muralla, 2 metros. O sea, menos el Videgorri, que parece que han profundizado menos, que habrá sido 1,70 metros. En los 13.000 metros cuadrados estos, en gran parte, o sea, han roto todos los estratos. En la puerta lateral es muy curioso porque había, lo ha dicho Josécho, pero o sea, había un tipo de saneamiento antiguo y lo han levantado y ido hasta la roca madre. No quieren que aparezca nada, porque en una piedra si das la vuelta y hubiese alguna inscripción o algo, porque se les escapó la del aparcamiento. No se dieron cuenta la de Velella, que era imposible que apareciese Velella, y resulta ejemplo, que encuentran Velella, ¿no? Cuando decías que es curioso, en la Poterna, estos señores, la malla geotextil se suele poner para separar lo nuevo de lo viejo. Ya son tan cachondos que encima de la roca madre plantan la malla geotextil y levantan los 2 muros a partir de esa malla geotextil. Dices, bueno, vale, pues ya cachondeo general. Sí, son nuevos, totalmente nuevos, pero no han respetado no quieren que aparezca nada. Si vas hasta la roca madre, pues imposible encontrar nada, claro. Bueno, el tema es gravísimo, no está pasando en ningún sitio ni de España ni de Europa. O sea, están poniendo la arqueología de Euskal Herria a nivel de, bueno, pues no sé de cuál, porque todos los países actúan mejor que aquí. O sea, los mejores del mundo, pero empezando de abajo, claro. Y el problema, como hemos mencionado muchas veces, no es solo del tema de Iruña-Velilla, es todas las entidades que tendrían que velar porque esto no pase. Hemos pedido entrevistas con 4 entidades, con Aranzadi, que no nos ha contestado, Euskaltzaindia tampoco nos ha contestado. Con Aranzadi vamos a tener dentro de 2 semanas una entrevista, a ver qué cuentan. Con Eusko Ikaskuntza, perdona. Con Kontseilua tampoco nos han contestado. Todos hacen el sueco. Dijo que igual sí, pero la secretaria dijo que tomaba nota de... Sí, con la universidad también y estamos esperando. O sea, son las instituciones que en teoría cobran para impulsar la cultura, la arqueología, la historia de este país. Pues todos están callados. Y comentábamos los medios de comunicación, cuando se hizo el primer congreso, por ejemplo, aquí en Gasteiz, en el año 2000, en el 12 fue, pues bueno, Noticias de Álava nos sacó algo, el otro sacó algo. En estos años, cuanto más dinero cobran del gobierno vasco los periódicos, cada vez publican menos. Es curioso que las 3 últimas notas de prensa, la de la destrucción, que es fundamental, bueno, se han mandado 2 notas de prensa, la de Nerón, la de esta charla. Pues no sé si habéis leído en algún medio de comunicación de aquí, o Alea, no sé si han sacado en algún sitio. No hemos visto, nosotros no hemos visto. O sea, cada vez la censura es más férrea, más férrea. Cuesta más que nos cuelen una noticia, que informen de algo. El tema es muy... Los partidos también, bueno, los que mandan destruyen y los que no mandan no denuncian. El tema es grave, es grave. Estamos asistiendo a, no sé, 40 años de autonomía. Creíamos que el problema era España, pero estamos bastante peor que en España, ¿no? Lo de Irulegui ha sido gravísimo. Ha habido 4 informes de la Universidad del País Vasco diciendo que Sorioneku, que no es euskera. Y no pasa nada. O sea, 4 profesores que forman a los profesores que tienen que ser profesores de euskera de este país. ¿Qué formación les van a dar a esos? La vasconización tardía sigue en Euskal Telebista y no pasa nada. La universidad no les para los pies a Euskal Telebista.
Estamos a un nivel de degradación que si nuestros Aitita Mamas, cuando no había universidad en este país, hubiesen conocido esto, se hubiesen quedado a cuadros, ¿no? La universidad, en la avanzadía, en la destrucción, la justificación ideológica de este proceso destructivo del mejor yacimiento de Euskal Herria, y todas las entidades privadas que tenían que tener algo más de margen, ninguno. El resumen es un poco negativo. 40 años de berrogei urte eta gero hau. Sí, pero no por eso vamos a quedarnos quietos. Vamos a continuar presionando, vamos a continuar presentando informes, vamos a continuar haciendo congresos. O sea que por nuestra parte eso va a quedar ahí hasta que salga la verdad a relucir. Porque no se puede engañar a todos todo el tiempo. Buena frase, resumen de la charla de hoy. Bueno, el tema judicial se puede volver a intentar. Ha habido el ESPRU 3, ¿no? 3 denuncias, 2 de SOS, una de Euskera en Jatorria y la última que hizo Patxi Zabaleta. 4, ¿no? 4. 3. Se han hecho 3. También se ha hecho la solicitud de dataciones que hizo SOS Iruña Velella, que tampoco contestaron. Nosotros también metimos una vez en el registro, la asociación Euskera en Jatorria sí también metió y tampoco contestaron. Sí, también se le pidió en la última reunión que tuvimos. En la última reunión también se pidió, se negó en redondo. a Ana del Val se le solicitó. Y dijo que teníamos que olvidarnos de todo esto y remar todos en la nueva dirección del yacimiento de Iruña Velella. Y pues esa es la posición que tiene la señora esta. Bueno, ¿por qué ocurre todo esto? Es la gran pregunta, ¿no? Pero, bueno, en mi pequeño libro sobre qué está pasando con Iruña Velella, pues al final, en el resumen, pues decía más o menos lo siguiente, ¿no? Que ha habido una conspiración o algo por el estilo. Bueno, depende a qué se le llame conspiración, ¿no? Pero sí lo que está claro es que ha habido una conjunción de intereses. Conjunción de intereses, por una parte, porque lo que se enseña en la universidad, en la Facultad de Letras concretamente y en Filología, pues, bueno, contradecía en algunos pequeños puntos lo que aparece en los grafitos con lo que se enseña en la carrera. Y entonces, claro, ¿cómo van a aceptar que no tenían la verdad absoluta sobre el artículo, el A famoso o algunas otras cosas, ¿no? Entonces, pues había un orgullo desmedido por parte del catedrático y de profesores de la Universidad Vasca que no podían admitir cambiar los apuntes lo más mínimo. Luego ha tenido mucho peso también la euskaldunización tardía, ¿no? Que era y que sigue siendo pues una teoría pues muy querida sobre todo por vamos a decir un nacionalismo español, porque eso también existe, más rancio, diríamos, ¿no? De no darle alas a lo vasco y bueno y la vasconización tardía pues viene muy bien para eso, porque claro, si hubo un desplazamiento de vascones hacia el oeste en la Edad Media y tal, pues bueno, pues entonces a ver qué legitimidad tienen los vascos ahora para reivindicar el uso del euskera o la reeuskaldunización, etcétera. Ha habido algún artículo en ese sentido en El País y en otros sitios. Y luego, bueno, parece que también había
la Iglesia también tomó parte, por lo menos en el primer momento. Pues con la Iglesia hemos topado, ¿no? Que entre el RIP, etcétera y tal, pues también RIP que no existe, pero que, bueno, pues que se dio por seguro al principio y tal, pues contradecía con el dogma católica, vamos a decir, y bueno, y seguramente ha habido más cosas que desconocemos, porque conocemos de la punta del iceberg, pero no, y todo eso, todo ese cóctel, pues ha derivado en esto, en la imposibilidad de que resplandezca la verdad de una vez por todas. Eskerrik asko zuek.